Este es el vídeo número 18 de la serie que he titulado El despertar del héroe. Una serie que consta de 20 vídeos. Así que con este vamos llegando ya prácticamente al final. Y lo que voy a hacer en este vídeo, entonces, es una pequeña recapitulación y hacer un pequeñito resumen de todo el proceso que he ido explicando a lo largo de toda la serie para poder llegar al final bien orientados con este bucle de repaso, pues volver a tener bien una buena ubicación y una buena contextualización para poder llegar al final. A este vídeo le he llamado El nuevo héroe, pero vamos a empezar por el principio. Y entonces, os recordaba que con la evolución de los seres vivos se llega a un punto en donde aparece lo que llamamos el Homo sapiens, es decir, nosotros aparecemos en escena. Gracias a la evolución del sistema nervioso que consigue el desarrollo del cerebro y finalmente el de una zona frontal que se le conoce como el neocórtex prefrontal, únicamente en los humanos. Entonces, con el neocórtex prefrontal es como si nuestro hardware consiguiera el elemento necesario para que entonces poder procesar un software más evolucionado o más complejo. ¿Cuál es? El de darnos cuenta de nuestra propia existencia. Es decir, acceder a la conciencia reflexiva. Entonces, el Homo sapiens empieza a darse cuenta de que él existe y está aquí. Y eso produce de entrada algo inevitable. Además del asombro y la fascinación de este misterio y de este descubrimiento, al mismo tiempo conlleva el sentir miedo. La mente humana, no la mente metafísica, sino la que se desprende de la conciencia reflexiva del neocórtex cerebral, que le llamaremos mente humana de momento. Digamos que la mente humana está sola, se siente sola, completamente sola. Y eso da miedo. Entonces la mente humana tiene tanto miedo que siente que ha de estar siempre defendiéndose, siempre a la defensiva. Ya de entrada se protege con una armadura, con una coraza de protección, con su propio cuerpo. Sí, el propio cuerpo, con los músculos, endureciéndolos, poniéndolos en tensión, forma una coraza de protección, la coraza muscular. Por eso, cuando contra más a la defensiva nos ponemos, más en tensión nos ponemos. Cuando nos sentimos menos, con menos riesgo o menos peligro circundante, podemos relajar nuestra musculatura. Pero de entrada, lo que hacemos es vivir con una coraza protectora, la llamada coraza muscular. Así la denominó Wilhelm Reich, y a partir de ahí se desarrolló todos los estudios y los trabajos terapéuticos de la llamada bioenergética, trabajando el tema de la coraza muscular. Todo esto son mecanismos de defensa, mecanismos para tratar de compensar ese miedo de fondo. Remarco, un miedo intenso de fondo, que nos llega por la percepción de la terrible soledad de la mente humana, la sensación de separación
de separatividad, de dualidad. Uno frente al mundo. Entonces, sentimos miedo y necesitamos defendernos por un impulso simple de supervivencia. Si es así, simplemente es un impulso de supervivencia. La mente humana responde al más puro instinto de supervivencia. Y entonces, fijaros bien, para ello, lo primero que necesita hacer psicológicamente, físicamente ya hemos visto que ponerse duro, tensos, muscularmente, a la defensiva, pero psicológicamente, ¿cómo puede empezar a defenderse de ese caos y de esa soledad? Lo primero que hace es intentar crearse una identidad, porque quiere ser algo, quiere ser alguien, quiere existir. A partir de esa sensación de existencia propia, ¿quién soy yo? Quiere otorgarse o alcanzar una, una identidad. Para eso necesita una identidad. Con lo cual, necesita darle forma a un yo. Se inventa un yo, que podemos llamarle ego, el ego, que es un perfil, un autoconcepto, que nos va a dar una identidad al menos temporal. Y entonces el ego es la forma que va adoptando la mente humana, para sobrevivir. Viene a ser como aquellas películas de extraterrestres, de alienígenas. ¿Sabéis? Aquellas en que los alienígenas adoptan cualquier forma humanoide para así interactuar con los terrestres, con los terrícolas. Pues igual que los alienígenas, la mente humana va aprendiendo a adoptar formas. Porque la mente es como una esponja. La mente humana es como una esponja que va absorbiendo datos a través de las vivencias. Es como un inmenso ordenador y va incorporando programas, archivos, y así va creando un personaje, su propia personalidad. La persona, que en el fondo viene a ser una máscara, que ese es el origen de la palabra persona, máscara. Pero claro, está caótica, asustada, desordenada, y va formando ese ego, ese yo, va formando un personaje a través de esos programas. Programas que capta desde lo que le llamamos el inconsciente colectivo, que es una especie de Internet natural, una especie de Internet cósmico, como una drive que existe realmente, donde están los, las ideas, los patrones. Eso se parece a lo que decía Platón del mundo de las ideas. Pues ahí está esa noosfera, esa esfera cósmica de donde se puede conectar con ideas, patrones. Esos son los llamados arquetipos. Esos programas, esos patrones, esas ideas, esos roles arquetípicos están en esa noosfera, en ese inconsciente colectivo, con los cuales vamos conectando para ir adquiriendo una identidad básica. Existen muchos arquetipos, pero os explicaba que hay 4 que usamos todos, que están activos en todos y cada uno de nosotros. Y por eso conocerlos, identificarlos bien, nos va a ayudar muchísimo para nuestro autoconocimiento más profundo. Recordad que esos 4 arquetipos de supervivencia, arquetipos para formar ese personaje, le llamábamos el niño herido, la víctima,
la prostituta y el saboteador. Claro, con estos 4 arquetipos formamos la base del personaje egoico. En el fondo, soportando ese miedo, el niño, desconcertado y perdido. Enseguida, encima, la víctima dándole voz al niño, tratando de poner un cierto orden en aquel caos, creando un guión, un relato de cómo son las cosas. Entonces crea un relato de su propia vida, un guión de vida. La víctima crea un guión de vida a través de unas ideas de fondo que llamamos mitos existenciales y forma un guión personal, que es el drama de la propia vida. Y de una o de otra manera, con diferentes perfiles, todos somos víctimas, porque vivimos defendiéndonos de ese miedo de diferentes maneras, como os explicaba en los vídeos correspondientes. Y para ayudar a la víctima a mantener ese guión, pues tenemos a 2 arquetipos ayudantes más. La prostituta, que va a tratar de aliviar el dolor del drama, el sufrimiento del drama, pues tratando de marear a la perdiz y con distracciones y evasiones para poder así seguir adelante en el propio guión. Y el saboteador, que viene a ser como una especie de antivirus que protege el sistema, el propio guión establecido, echando fuera con todo tipo de justificaciones y demás recursos, echando fuera todo aquello que viene a, de alguna manera, a cuestionar el propio guión que ya la víctima ha establecido. Y así se va manteniendo nuestra vida. Y así, con ese mundo a cuestas, con ese guión a cuestas, como decimos en Cataluña, día que pasa, any que empeny. Pues cada día que va pasando, pues vamos empujando al año y así vamos tirando. Pero eso es tirar sin pena ni gloria, perdidos en el personaje, un personaje que en el fondo, por mucho que pueda protegernos, lo que está haciendo también es bloquear o eclipsar el núcleo del ser. Está tapando, eclipsando al ser. Entonces vivimos bloqueados, vivimos anestesiados, poseídos por el personaje construido con los arquetipos de supervivencia. Vivimos embarados en esa coraza muscular defensiva. Entonces, si hemos perdido la capacidad de sentir de verdad, ni siquiera vivimos, tan solo sobrevivimos como zombies, como sonámbulos. Entonces llega un momento que la propia evolución, porque cada uno a su ritmo, poquito a poco, todos vamos, en cierta manera, madurando y evolucionando. Entonces se llega a un punto que con nuestra propia conciencia reflexiva, la propia víctima empieza a cuestionarse que hay algo que no le cuadra. Y aquí es donde empieza todo un proceso que he venido a llamar la iniciación del héroe, que sería el ir despertando más allá del personaje dominado por los arquetipos de supervivencia, el despertar a un nuevo arquetipo mucho más evolucionado, un arquetipo de transición, ya no de supervivencia, sino de transición hacia un nivel superior, que sería nuestro héroe interior. Entonces, todo el proceso, toda la evolución, le podemos llamar simbólicamente el viaje del héroe. Pero héroe, lo que es concretamente héroe, se ha de activar en algún momento, porque hasta que no se activa ese arquetipo heroico, sencillamente vamos viviendo atrapados en nuestro personaje, en este mundo pues ordinario que hemos ordenado a través de nuestras ideas, las ideas de la víctima. Pero en algún momento
Se siente una necesidad de despertar hacia algo más. Y ahí comienza el proceso de iniciación heroica. Un proceso que consta de 5 etapas. Primero, la llamada, ese punto en que empiezo a cuestionarme cada vez con más necesidad de que ha de haber algo más. La segunda etapa, que es el rechazo o la negación, con todo el trabajo del saboteador y de la prostituta, pues otra vez me vuelven a echar para atrás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vuelve tú a tu redil, a tu zona de confort, a tu guión clásico, que más vale malo conocido que bueno por conocer, y volvemos hacia atrás, la negación, hasta que de nuevo la llamada me llama, valga la redundancia, y así estamos, que si la llamada, que si la negación, que si vuelve de la llamada, que se vuelve el rechazo, y que en ese bucle de esas dos primeras etapas ha de aparecer un tercer elemento en escena, la tercera etapa, que es el encuentro con el maestro, una ayuda insólita, más allá de lo habitual, que me va a dar una inyección de confianza, que no estoy tan bajara, sino que he de creer más en mí y tener fe, y además de darme algunos recursos y algunas señales. Entonces, tras el encuentro con el maestro, me armo más, de mayor valor y sigo adelante, pero aún tengo que soportar algunas pruebas más antes de que el héroe esté completamente activado. Así es como nos encontramos con la cuarta etapa de la iniciación, que es el encuentro ahora con el guardián del umbral. Ya estamos como en la frontera del mundo ordinario hacia el camino del héroe, pero nos aparece entonces ahí fuera una circunstancia, un elemento que pone delante nuestro nuestros mayores temores, nuestros mayores miedos o nuestros mayores apegos y adicciones, con los cuales otra vez volvernos a poseer, a enganchar, a hipnotizar para que volvamos atrás. Solo cuando atravesamos esa etapa, echando a un lado todo aquello que aparece y que nos hace, intenta retenernos, entonces es cuando parece que el héroe está ya saliendo, emergiendo. Completamente, aún queda un detalle, aún falta un detalle. Por eso la quinta etapa le llamamos el vientre de la ballena, porque salimos, apartamos al guardián del umbral, vale, empieza a salir el héroe, pero ¿dónde estamos? Hemos renunciado a las referencias que hemos tenido hasta ahora, las referencias que nos daba el personaje, los arquetipos de supervivencia. Renunciamos a ellas. Entonces, ¿qué tenemos? El héroe emergente, pero aún no sabemos ni dónde estamos ni qué tenemos que hacer. Entonces caemos en esa etapa que es el vientre de la ballena, que representa sencillamente esperar, esperar, esperar pacientemente, esperar. Porque el personaje había perdido el cómo, el saber cómo esperar. Se había olvidado de cómo esperar. El personaje siempre vive con prisa. Ahora, en el vientre de la ballena, hemos de recuperar el mayor tesoro. Ya hay ese refrán que dice que la paciencia es la madre de la ciencia. Pues sí, la paciencia. Pero no el esperar falso del personaje. El personaje, cuando espera, desespera. También lo dice otro refrán, quien espera, desespera. Pero el héroe en la fase, en la etapa del vientre de la ballena, recupera esa capacidad, la de esperar sin razón. Esperar, con atención, en silencio, soportando silenciosamente, contemplativamente, la espera. Esperar, esperar, esperar. ¿Habéis llegado aquí? Después de 19 minutos y medio. ¿Habéis llegado hasta aquí? Viendo el vídeo. Entonces estáis aprendiendo a esperar. Y tras la espera silenciosa, dentro del útero cósmico de la ballena, entonces, finalmente,
despierta el héroe. Algo estalla en el personaje y despierta el héroe. Preparado entonces para iniciar el camino heroico hacia la luz. Entonces, el héroe ahora nos convierte en un hombre nuevo, en un nuevo hombre, porque ya ha conseguido empoderarse con el valor suficiente para mostrarse auténtico. El nuevo hombre ha de soportarse sobre un fondo de valor, así como el personaje sobre un fondo de miedo. Ahora el héroe encara el miedo con valor, un valor para ser uno mismo, un valor para aceptar la responsabilidad de todo lo que llegue a su vida, todo lo que encuentre delante en su camino, se convierte en su responsabilidad y encara, da respuesta. Ese es el valor del héroe, encarar con responsabilidad todo lo que llegue a su vida. Valor para enfrentarse a las continuas contradicciones de la vida humana. Valor para encarar el dolor inevitable del mundo humano. Valor para bajar a los mismísimos infiernos y plantar cara a los terrores del mundo. Valor para abrirse al absurdo y encontrar sentido en el sinsentido humano. Valor para afrontar el vértigo de la existencia. Valor para convertirse en héroe. Sí, valor para luchar y también valor para llorar. Valor para ser hombre y también mujer. Y no me estoy refiriendo precisamente a explorar una sexualidad híbrida o fluida, como está bastante de moda en estos últimos tiempos. No me refiero precisamente a eso, sino al integrar nuestro lado masculino y nuestro lado femenino. Como diría Jung, el hombre y su ánima y la mujer y su animus. Así que ánimo, ánimo, amigos, para acabar despertando a ese nuevo hombre, a ese, como decía Osho. Osho hablaba del nuevo hombre ya en los años 80 del siglo pasado. El nuevo hombre, decía Osho, y le dio un nombre. Le llamaba Zorba el Buda. Que Zorba, como Zorba el griego, Zorba es humano, intensamente humano, pero Buda es divino. Entonces, el nuevo hombre, Zorba el Buda, está integrando dos mundos. Es el héroe, un arquetipo de transición que desde el mundo ordinario nos lleva hacia un mundo de luz. Así que vayamos ya en los últimos 2 capítulos que nos quedan a acabar con esta serie. Y ojalá os haya podido inspirar y transmitir motivación para seguir despertando el héroe interior.